El granito del África meridional está ligado a los albores de la vida humana. De la piedra, nuestros antepasados extrajeron las herramientas que los convirtieron en personas. Luego, recurrieron a los medios que les brindó la naturaleza para proclamar su humanidad. Lo hicieron sobre todo con su arte rupestre, plasmado en parajes imponentes. Así, documentaron el vigor del compromiso con su entorno, sellado en la alianza entre Badombo, Nevanu, rocas y seres humanos. Hoy trataremos de reconstruir las claves ya perdidas que explicaban estas creaciones. Y veremos la importancia que se atribuía al Pum, la potencia. Para los pintores de estas obras, la mano podía concentrar una gran potencia. La pintura de una mano que vimos en un capítulo anterior proviene de una zona entre 30 y 70 kilómetros al norte de Harare. En esa zona está Domboshava. Por la popularidad de esta cueva, próxima a la cima de un cerro, sus pinturas están dañadas. Fuera de la gruta perdura un pequeño conjunto de figuras humanas y otras remotamente humanas, de delgados miembros y cabeza de antílope. Hay también bastante punteado o llovizna del tipo ritual. A 10 kilómetros al norte, el panel inferior de Sheamba, a la intemperie, solo es visible a partir del mediodía. Lo preside un elefante privado de trompa de un amarillo ocre frecuente en la región. Debajo, un gran abstracto cuadrado, seres humanos, alguna llovizna y la mano que ya vimos. Escalando el farallón del mural descubrimos un panel menor con los mismos temas y además una serpiente. Ngomacurrira también posee pinturas a dos niveles del terreno. El panel inferior de 40 metros de ancho fue pintado en una pared descubierta, notable por la resonancia de los ecos. Aquí, personas y animales se entrelazan. Y hay escenas de campamento muy detalladas. Dos figuras reproducen un estereotipo frecuente: los seres inflados, llenos de alguna potencia sobrenatural, subrayada por los árboles y la llovizna. El acceso al nivel superior de Ngomacurrira, descubierto hace poco, requiere una escalada peligrosa. Los riesgos del ascenso encuentran recompensa en los grandes elefantes amarillos que presiden un panel bien conservado. A 6 kilómetros al norte está Kanyima, una solapa mínima a 10 metros del suelo. Sus pinturas son pocas pero hermosas. Un cazador de tocado emblemático, una recolectora que come frutas, un animal mítico creado por la cultura del artista. Igualmente mítico parece un elefante erizado de flechas y sangrante. Sus pequeñas flechas de puntas de piedra no podían herir la piel del paquidermo. A 3 kilómetros al oeste, en lo alto de un cerro coronado por la cruz de una misión religiosa, encontramos la grieta de Macumbe Superior. 70 metros de paneles exhibieron algunas de las mejores pinturas de Zimbabue hasta su reciente destrucción por los graffiti. Ya apenas se distinguen algunos elefantes y varios abstractos notables por su simetría y su tamaño. Más abajo, en la ladera, un panel bajo una solapa invadida de maleza repite el patrón de murales a dos niveles del terreno frecuente en esta zona. Aquí hay obras mejor conservadas. Vemos personas y animales, algunos de ellos privados de estómago, en aparente alusión a la potencia perdida. Toda esta región está llena de sitios de la edad del hierro bantú. Los nombres de algunos de ellos, como este, ya se han perdido. Otros los conservan, como es el caso de Chisingo. Aunque los bantú sometieron a los San a su cultura, admiraron su arte. En ciertos casos les reconocieron su condición de dueños ancestrales de la tierra y les asignaron funciones rituales. El colonizador europeo se negó a aceptar que un pueblo primitivo ideara obras tan hermosas y duraderas.
Luego les aplicó interpretaciones erróneas, producto del desconocimiento y a menudo del desprecio por la cultura que las creó. La memoria de las claves de este arte ya se perdió entre los descendientes de los San, pero varias supervivencias en su cultura permiten formular hipótesis. El profesor Van Wyk, del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas del África Meridional, interpreta estas obras como un sistema semiótico, una especie de escritura pictográfica. Él nos repasa algunas de las claves que los estudiosos han hallado en los últimos años en la cultura de diversos grupos de la etnia San para entender las pinturas de sus antepasados. Son una de las más antiguas formas de registro de acontecimientos históricos en esta región. Desde el punto de vista histórico, son el primer sistema semiótico que tenemos en esta zona, que puede asociarse a la literatura. Algo central, clave en estas pinturas es la experiencia de la energía, o lo que ellos llaman kum. En las pinturas, el kum se representaría a través de varios procesos, especialmente la danza, la postura del cuerpo, el pecho hacia adelante y los brazos moviéndose atrás, sangramiento nasal, dislocación de las extremidades, aparición de extremidades adicionales, campos de energía que les salen de la cabeza, todo este tipo de cosas. La transformación de personas en aves o peces, o a veces aves y peces a la vez. Toman la apariencia de animales, etc. Algunos con cabezas de animales. Entrar en trance, confrontar a Dios. Hay muchas historias interesantes sobre estos viajes espirituales, basados en lo mismo que teníamos en la tragedia griega. Prometeo, que va a enfrentarse a Dios por el fuego. Este tipo de historia también la hallamos entre los cazadores y recolectores, personas que van al reino espiritual y se enfrentan a Dios para poder curar a los enfermos, obtener poderes de cacería y cosas por el estilo. Algunos grupos San todavía hoy atribuyen gran importancia a las ceremonias de trance y curación. Animados por la colectividad, los especialistas bailan durante horas, se contorsionan, sudan y sangran por la nariz. En la sangre y el sudor ven el anuncio de que activaron su potencia y que están en condiciones de curar, de asumir atributos animales, de viajar a sitios lejanos o de confrontar a las deidades. En un momento determinado caen en trance. Se supone que el trance produzca fuertes sensaciones, debilitamiento del control físico y agudización de las percepciones mentales. Esto puede explicar las posturas, el cambio de dimensiones o la mutilación de distintas partes del cuerpo en las pinturas. Cerca de Macumbe, en la mole de Chikupo, se abren varias cuevas. La principal de ellas tiene 50 metros pintados a lo ancho. Aparecen muchos motivos ya vistos, agrupados aquí en grandes conjuntos. Una hilera de manos pintadas por sobreimposición, una fila de elefantes, grupos de personas en actitudes rituales, a veces danzando con objetos redondos en las manos o en las cabezas. Todos parecen alegóricos a la armonía entre identidad individual y colectiva. Subrayan los fuertes vínculos de solidaridad que siguen cohesionando a los San entre sí y con la naturaleza. Vemos figuras de apariencia normal y otras infladas de potencia, o bien adelgazadas por el trance o la pérdida de potencia, o transformadas en seres con atributos mixtos, humanos y animales. Algunos animales representados patas arriba no parecen muertos, sino partícipes del trance. Hallamos otra serpiente con cabeza de jirafa y emblemas e imágenes asociados al culto. Algunas pinturas conservan su textura cremosa y punteados precisos. A 200 metros hay otra cueva abovedada a ras del suelo. Aquí se ven detalles de la vida cotidiana en un campamento de la Edad de Piedra. Se destacan representaciones naturalistas de una cabeza de jabalí clavada a un palo
y pieles de animales estiradas para secar. Dando la vuelta al farallón de Chicupo, se encuentran varias grutas más, depositarias de pinturas, junto a restos de barro de siglos más recientes. En toda esta zona abunda la sobreimposición de culturas. Escalando una empinada pendiente próxima a Chicupo, descubrimos graneros de barro en buen estado de conservación. Tras una caminata de varios kilómetros por un bosque tupido, llegamos a Xabatsimu, cueva profunda a ras del suelo con un panel de 17 metros. La composición del mural es rígida. Todas las figuras miran a un punto central, salvo los elefantes, que miran en dirección contraria. Fuera de la cueva encontramos un rinoceronte y un hipopótamo en posiciones simétricas, con otros más pequeños encima. Los pintores con frecuencia replican en tono menor el motivo central. A 10 kilómetros al oriente topamos con la mole imponente de Mumurgüe o cabeza de león. En su base, expuestas a la intemperie y la maleza, aparecen pinturas de seres humanos con tocados emblemáticos y variedad de animales. También hay abstractos, probablemente los motivos más difíciles de explicar en este arte. Los diseños abstractos que aparecen por todo Zimbabue son poco comunes en otras partes de África. Se les interpretó como piedras, cerros, casas, aldeas, nubes, panales de insectos o simples decoraciones. Ahora algunos los estudian como visiones entópticas, o sea, las imágenes percibidas en la fase del trance. Otros las consideran representaciones conceptuales, quizás de la potencia, la energía innata que los San atribuyen a todo ser y a toda colectividad. Los San llaman a una forma importante de potencia el Gum, nombre que hemos dado a este capítulo. Para ellos, la potencia es una sustancia física, material, que solo en estado de trance se puede ver y tocar. Radicaría en la parte del vientre donde sentimos el cosquilleo del miedo, del placer y otras emociones. Según los San, una vez activada, la potencia puede compartirse y emplearse para fines imposibles de alcanzar en un estado normal. Las figuras de vientres inflados, a menudo agachadas, con los codos doblados y los antebrazos apuntando a lo alto, pudieran representar una activación de esa potencia. De las entrañas de estas figuras salen con frecuencia cintas ondulantes, a veces agarradas por multitud de figuras pequeñas. Tal vez los espectadores de aquella cultura se estremecían al contemplar los abstractos. El diseño puede ser pequeño y confundirse con semillas o frutas. O adquirir mayor elaboración artística. Algunos parecen bosquejar las vísceras del vientre. Pero a pesar de sus variadas representaciones, los pintores seguían principios rigurosos. Los ubicaban en lugares importantes de la composición o los acompañaban de punteado tipo llovizna o de nubes de flechas que a veces salen del dibujo abstracto para difundirse en el aire. Esto podría significar la energía, la potencia echada a andar, motivo importante del pensamiento de los San. Para adentrarnos más en ese pensamiento, visitamos una zona a 40 kilómetros al sudeste de Harare. En Makwe hay una cueva de techo bajo con 20 metros de pinturas. Contiene escenas de la vida cotidiana y otras algo más dramáticas. Las actitudes, los abstractos y los animales míticos de nuevo nos remiten al culto.
Los Shona de la Edad del Hierro usaron mucho después a Macue como cementerio para sus jefes. Cerca de allí levantaron otra antigua ciudad amurallada, Tsindi. Al pie de Tsindi, un mural muy anterior a las murallas, perdido en la maleza, contiene escenas de campamento y también figuras, emblemas y actitudes del culto. Para llegar a Pink Elephant hay que vencer una escalada breve pero muy vertical. Los motivos que perduran en esta solapa son los elefantes, de una coloración desgastada por el paso del tiempo. Muy próximos, en Harley Farm, los pastores agricultores bantú construyeron dos conjuntos amurallados. Frente al primer conjunto, una roca exhibe pinturas de la cultura cazadora-recolectora precedente, que incluyen figuras adelgazadas por el trance. En Diana's Bow también hay vestigios de muros y graneros bantú. En un espacio abierto vemos un monolito con pinturas muy anteriores a las ruinas. Por su preservación íntegra, el mural resulta valioso para interpretar todo este arte rupestre. La figura dominante, replicada por otra pequeña debajo, debe ser la de un sanador en trance. La abundancia del color blanco y el abstracto adherido a la espalda de la figura central indican que se trata de una ceremonia muy especial. La máscara nos remite a un tipo muy preciado de antílope. Tal vez se pretenda activar su potencia para realizar alguna función excepcional. Según un mito San, los animales y las personas fueron una misma especie hasta que se les asignaron funciones distintas. Pero entre ellos siguió habiendo fuerte parentesco y sabidurías complementarias. La mantis, como esta que encontramos frente a Chicupo, encarna a una de sus deidades. Las pinturas de animales míticos sangrantes o agarrados por personas han sido interpretadas como animales de lluvia, atrapados por chamanes en un viaje en estado de trance al reino de las deidades. Los San atribuyen a cada especie un grado diferente de potencia. Los más potentes son los más frecuentes en las pinturas: elefantes, cebras y ciertos antílopes. Las especies más vitales para la alimentación de los San no aparecen tanto en el arte. Al igual que las representaciones humanas, las de los animales no siempre son naturalistas. Los cuerpos se deforman, se alargan y a menudo se les adorna con amuletos. Para los San, también los animales pueden activar su potencia y caer en trance. Si la persona en trance puede adoptar atributos animales, entonces el animal en trance podría adquirir atributos humanos. También en los animales, la sangre y el sudor anuncian la activación de la potencia.
Los mitos de los San están poblados de seres con características mixtas, animales y humanas. En sus creencias, las fronteras entre personas y animales, e incluso árboles, son permeables. Todas las potencias de los mundos material y espiritual son interactuantes y complementarias. Al desplazarse regiones cada vez más áridas, se atensó la alianza de los San con el granito, las plantas y los animales que les daban sustento material y espiritual. La decisión de los gobiernos coloniales de crear reservas naturales los privó todavía más de su medio tradicional. A 70 u 80 kilómetros al oriente de Harare, varias cuevas dan fe de esa alianza perdida. Mucheca es una caverna profunda de acceso complicado. 20 metros de panel permiten estudiar el lenguaje del arte y los valores de la cultura que lo creó. Vemos una pelea rodeada de expresiones de inquietud. Los San cuidan la armonía social a toda costa y resuelven los enfrentamientos separando a los antagonistas en bandas alejadas. Hay diversidad de emblemas rituales. Un hermoso antílope aparece adornado con detalles en blanco. También disfrutamos de hermosos abstractos. Guanguatsa, una gruta que también contuvo enterramientos bantú, resulta excepcional por muchas razones. Sus pinturas contienen gran variedad de animales, a veces en representaciones realistas. Algunas figuras humanas están muy estilizadas, pero otras tienen rasgos personalizados, singulares en este arte. La ausencia de estómago en muchas figuras reitera la metáfora de la potencia perdida. Lo que con frecuencia ocurría era que se planteaba que los San podían estar impidiendo el progreso. Claro, se suponía que eran gente de la edad de piedra y carecían de una propiedad legalizada de sus tierras, reconocida por la ley. Era relativamente fácil convencerlos, engatusarlos, obligarlos o como se quiera decir, a mudarse. Así que han sido confinados gradualmente en zonas cada vez más pequeñas y desplazados de un sitio a otro. También los mudaron los colonos, las empresas de granjas comerciales y los han mudado los dueños de ranchos ganaderos. El proceso que acabó con los sistemas de vida y de creencias de los San comenzó antes de nuestra era. Se inició cuando los pueblos Khoikhoi introdujeron el pastoreo de ovejas y la cerámica. Muchos San adoptaron el nuevo modo de vida pastoril y dejaron de pintar. Otros se negaron a cambiar y se mudaron más profundamente en el desierto. La cultura bantú que llegó después trajo ganado mayor y agricultura. Los bantú no usaban los minerales solo como colorantes. En sus hornos fabricaban útiles de metal para explotar más a fondo los recursos. Cuando la productividad les brindó tiempo libre, estos recién llegados contemplaron el granito y establecieron una nueva relación con él. Cortaron la piedra y donde mismo los San desarrollaron su arte rupestre, levantaron muros de piedra para subrayar las diferencias sociales incipientes. En ocasiones, decoraron la piedra con incisiones y pinturas, pero por lo general no pintaron. Su arte y su culto giraban en torno a la piedra tallada. Pero adoptaron muchos sitios de arte rupestre de los San como lugares de culto y enterramiento de sus notables. En lugares menos relevantes, las gentes comunes también sellaron sus tumbas con la piedra. Los cerros de granito siguieron excitando la imaginación y las emociones de las culturas que sucedieron a los San. Así, un británico llamado Cecil Rhodes, convertido en el hombre más acaudalado del siglo XIX por el diamante que extrajo de la roca africana, quiso tener su tumba en la piedra viva, en la cima de un imponente cerro de matopos. Para ese entonces,
La vieja alianza que produjo las pinturas de la serranía de Matopos ya llevaba siglos de muerte en Zimbabue. En otro capítulo veremos qué más pueden enseñarnos los vestigios de esa cultura sobre los hombres y mujeres que la animaron. Y por qué no, también sobre nosotros mismos, en la conclusión de la historia de aquella vieja comunión entre Badombo, Nevanu, rocas y seres humanos.